Ok, bueno, pues muy buenos días a todos. Yo soy Danibet García Parada, residente de segundo año. Me coordina el doctor Guillermo Velázquez López. El seminario lleva por nombre Decisiones en la atención médica al final de la vida. Y pues bueno, antes de empezar, agradecer al doctor por su guía, por su apoyo, por su paciencia, por las buenas intenciones con este proyecto. Ay, ¿por qué no cambié? Ahí está. Bueno, antes que nada, vamos a dejar en claro que las ideas aquí expresadas son exclusivamente responsabilidad de los ponentes y no representan necesariamente la postura institucional de la materia. En cuanto al contenido de la presentación, vamos a ver una mirada general del envejecimiento poblacional y la calidad de muerte, la atención médica y el proceso en la toma de decisiones al final de la vida, opciones para una muerte digna legalmente accesibles en México, muerte asistida y opciones no legalmente accesibles en México y un breve comentario sobre mi proyecto de tesis al final. Bueno, en cuanto al envejecimiento poblacional y la calidad de muerte, pues a través de los avances científicos y tecnológicos se ha prolongado la expectativa de vida. Lo anterior no tiene precedente en la historia de la especie humana, son beneficios, es un éxito pues en la vida. Sin embargo, a pesar de esto, también conlleva desafíos, también conlleva problemáticas emergentes, mayores comorbilidades en los adultos, mayor sufrimiento al final de la vida de los adultos. Entonces es por eso que tenemos que discutir estos temas, buscar alternativas que sean éticas, que sean legales, para poder disminuir este sufrimiento y esta adversidad al final de la vida. Entonces, pues hemos abatido y mitigado en forma importante los padecimientos infectocontagiosos, que era lo que anteriormente en el pasado principalmente ocasionaba la muerte de las personas, además de la mortalidad la mortalidad materna. Ahora, hoy en día, la principal causa de muerte pues son las enfermedades crónico-degenerativas. Hace más de 45 años que en el mundo no sucedía como primera causa de muerte lo que son enfermedades infectocontagiosas. Por eso, pues hay que hacer un paréntesis aquí para mencionar la importante pandemia que estamos viviendo hoy en día, que es por el SARS-CoV-2. Desde el 2020 ha ocasionado millones de muertes en el mundo, ¿no? Entonces, esta es una situación imprevista, emergente, que viene a poner en evidencia la enorme trascendencia del tema que hoy en día pues, nos ocupa, lo que es la importancia en la toma informada, anticipada y razonada de decisiones en la atención médica al final de la vida. Son los países de medianos y bajos ingresos como el nuestro quienes están envejeciendo de una forma más acelerada, más rápida. Y no solo esto, sino también los pacientes envejecidos, los pacientes mayores son aún más viejos. Entonces esto se le llama envejecimiento del envejecimiento. Cada vez más hay más octogenarios, nonagenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron a los niños menores de 5 años en todo el mundo. La anterior transición demográfica se traduce también en una transición epidemiológica, es decir, el cambio en la forma de enfermar y morir de las personas. Ahora, si bien estamos viviendo más, sin embargo, esto no significa necesariamente que estemos viviendo de una mejor manera. 4 de cada 10 hombres y 3 de cada 10 mujeres gozan de buena o muy buena salud. Y 8 de cada 10 muertes ocurridas en esta población fueron por enfermedades no transmisibles. 63% resultaron de las 10 principales causas de enfermedad.
Se estima que el 20% de los sujetos de 60 años o más padecen algún problema de salud mental o neurológico, y estos ameritan una mención especial por la alta letalidad del fenómeno suicida. Un influyente informe de la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist calificó a 80 países a partir de un indicador denominado calidad de muerte. Este indicador describe la calidad de vida de las personas al final de la vida, describe los cuidados paliativos. En México quedó en el lugar 43 de 80 países, más sin embargo es importante mencionar que en algunos indicadores específicos quedó en los últimos lugares y que muchos países de esta región latinoamericana quedaron por encima del lugar que quedó México. Por lo tanto, nacer, vivir, morir aquí en México pues es un tanto problemático. Se identifica que los países con mayor economía, con una mejor economía, como Reino Unido, como Australia, como Nueva Zelanda, países que tienen una mejor calidad al morir. Esto pues con el desarrollo de políticas públicas en cuidados paliativos, con altos gastos de salud, con mayor concienciación en cuanto al final de la vida, en cuanto a los cuidados paliativos, con una amplia accesibilidad a los opioides, mayor conciencia social, etc. En cuanto a la atención médica y el proceso de la toma de decisiones al final de la vida, bueno, aquí hay una gran distinción en la atención médica del pasado y la actual, ya que en el pasado el paciente o la persona pues tenía un médico como de cabecera, tenía un médico el cual era como el médico de la familia, este médico era el que tomaba las decisiones, estas decisiones pues no se discutían más, no se interrogaban, eran tomadas así tal cual por el paciente, y estas decisiones se guiaban por los principios de beneficencia y no maleficencia. Tras el desarrollo de la bioética, ha ganado reconocimiento el derecho del paciente a participar en estas decisiones para sus tratamientos. ¿Por qué razón? Pues por la sencilla razón de que estas decisiones afectan su cuerpo, afectan su vida, ya sea de bien o de mala o de buena forma. Ahora, a diferencia, esto es lo que sucede, o esto es lo que debería suceder, que bueno, el paciente acude pues a un hospital, el médico le informa qué es lo que se considera para su diagnóstico, para su tratamiento, y el paciente incluso puede tomar segundas opiniones, el paciente puede interrogar estas decisiones del médico, puede pues incluso negarse a consentir las decisiones. Se sobreentiende que cuando el paciente no tiene autonomía para decidir, alguien debe hacerlo en su nombre, como es el caso de los menores y de los pacientes mentalmente incompetentes. Pacientes menores que ya entienden su situación, pues aunque legalmente no se reconozca el consentimiento informado, es importante tomar en cuenta su asentamiento informado. En el caso de los pacientes que sí fueron mentalmente competentes en algún momento y que ahora ya no lo es así, entonces pues este derecho pasa a la beneficencia, o a lo mejor en algún momento esta persona pues hizo su consentimiento informado, entonces aún continúa prevalente pues su autonomía por medio del consentimiento informado. Bueno, entonces, aunque se han logrado muchas mejoras, muchos avances en el desarrollo de leyes y normativas en la materia, pues aún existen grandes asignaturas pendientes. El derecho y la ética, ambas son construcciones sociales, mas sin embargo no siempre van a ir de la mano. Y la cultura de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos de los usuarios de la atención médica ha ganado terreno reconociendo que la autonomía no siempre va a ser total, es decir, la autonomía tiene un carácter racional. Sin embargo, pues siempre nos tenemos que hacer la pregunta, tenemos que reflexionar a partir de qué punto pueden intervenir terceros en decisiones que primero competen a uno mismo. Entonces, en esta imagen, pues vemos que alrededor del paciente hay un juez, hay un médico, hay un manifestante, hay una persona religiosa, todos ellos quieren imponer sus deseos o quieren como opinar sobre el tratamiento, la evolución del paciente. Mas, sin embargo, pues el paciente siempre va a ser el que está sufriendo, el que está padeciendo la enfermedad, el que está sufriendo pues el dolor, y él es el que tiene la principal decisión.
En cuanto a las opciones para una muerte digna accesibles en México, bueno, aquí esto no voy a dar mucho énfasis, el doctor Velázquez ya lo había comentado anteriormente en alguna sesión previa, creo que hace 2 sesiones, pero Eleanor Roosevelt, es una escritora, activista, diplomática estadounidense. Fue la principal impulsora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en la última etapa de su vida padeció anemia aplásica. Le originó un tremendo sufrimiento, mucho dolor, muchas intervenciones que ella no pudo rechazar. Los médicos estaban como insistentes en que se le realizaran. Estos tratamientos no alargaron pues en gran medida su vida, sino prolongaron más el dolor. Entonces, en este contexto, un amigo de ella, un colaborador de ella, que es el abogado estadounidense Luis Kudner, él es un activista en los derechos humanos. En 1967 acuñó y difundió el término de testamento vital, el cual se describe como documento escrito en el que un ciudadano expresa los cuidados y tratamientos que querría tener en el caso de que por presentar una enfermedad importante u otro evento no estuviera consciente para una correcta comunicación. Y paralelamente a este concepto comenzaron a surgir los conceptos de limitación del esfuerzo terapéutico y muerte digna. En cuanto a la voluntad anticipada, ya vemos que surgió el testamento vital. Este testamento vital se le puede llamar como de diferentes maneras, entre ellas es voluntad anticipada, voluntades anticipadas, directrices anticipadas, instrucciones previas y otros tipos de, otros conceptos similares. Bueno, entonces, la voluntad anticipada, que como ya vimos, pues es la declaración que hace un individuo, por lo general o preferentemente escrita, acerca de situaciones que él quisiera o no quisiera en cuanto a su atención médica al final de la vida, va a entrar en vigor cuando la persona ya no expresa su voluntad. Tiene algunas limitaciones, igual no voy a entrar mucho en en esta información, pero bueno, entre estas limitaciones son las que imponga la legislación actual. Por ejemplo, si aquí en México no se permite la eutanasia, pues entonces no va a poder la persona expresar el deseo de eutanasia en la voluntad anticipada. O también alguna de sus limitaciones es que puede entrar en conflicto con la conciencia de los médicos o familiares. Entonces, en tal caso, pues ya se requiere aquí la participación de un comité de bioética hospitalaria. Y bueno, en cuanto a la planificación anticipada de la atención, a diferencia del consentimiento informado, no va a ser un acto puntual, un acto transversal. Este es un proceso continuo en el que el sujeto, con ayuda de sus familiares y con ayuda de los médicos, decide pues qué es lo que se va a hacer específicamente al final de su vida o con las enfermedades específicas que ya están en curso. En México este concepto pues es relativamente novedoso, aún no está formalmente como bien establecido en nuestra legislación, pero bueno, ya en algunos textos está empezando como a hablarse de esto. Y a diferencia de la voluntad anticipada que entra en vigor cuando la persona no está en condiciones de expresar sus preferencias, la planificación anticipada es en la vida consciente, acorde al estado de salud específico, cambiante y variable de las personas. En cuanto al rechazo del tratamiento, es la potestad de toda persona para decidir sobre la aceptación o no de intervenciones, procedimientos o también de tratamientos propuestos por sus médicos. La limitación del esfuerzo terapéutico se refiere sobre todo a tratamientos de soporte vital, los cuales se van a considerar fútiles, que no van a servir y si acaso solo puedan prolongar la vida biológica. Aquí no es de que se cause la muerte, sino que más bien se deja de impedir la muerte y por eso anteriormente a este concepto se le denominaba eutanasia pasiva. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a explicar que la eutanasia pasiva tiene que tener determinados requisitos que son bien importantes,
como que es activa, que es directa y que es voluntaria. Bueno, en cuanto a los cuidados paliativos, cuando se suspenden los tratamientos, ya sean curativos o de soporte vital, el paciente debe recibir cuidados paliativos para que pues, este tiempo que le queda al paciente sea de la mejor calidad posible. Sin embargo, es bien importante mencionar que los cuidados paliativos no son excluyentes de los tratamientos curativos. No se deben de limitar a los últimos días de vida, al contrario, se deben de aplicar de forma progresiva conforme pues, avanza el curso de la enfermedad y en función a las necesidades de los pacientes y de las familias. Y bueno, los cuidados paliativos se encargan pues de aliviar o en la medida de lo posible el dolor, molestias físicas, molestias emocionales, espirituales. Y en el caso de México, por desgracia, la atención se enfoca a un ámbito curativo. Entonces, por ejemplo, un paciente con cáncer, la mayoría de los pacientes con cáncer, que el cáncer es la segunda causa de muerte, llegan en una etapa avanzada de la enfermedad, llegan ya, pues ya muy mal, ¿no? Entonces, la mayoría de estos enfermos, como son diagnosticados en periodos tardíos, pues exigen o quieren un tratamiento curativo, hacerlo mayor posible para que se prolongue su vida. Entonces, muchas veces por esta situación, por el diagnóstico retardado y por la expectativa del paciente, pues se excluyen de forma equivocada los cuidados paliativos. Y bueno, nuestro marco legal y regulatorio sigue haciendo énfasis en el diagnóstico especializado de la terminalidad para recibir los cuidados paliativos, más sin embargo este concepto pues es algo muy complicado incluso para los especialistas de distintas especialidades, ya que pues pueda que, no sé, textualmente una enfermedad ya de progreso ya conocido, de pronóstico pues muy evaluado, sea que en distintos pacientes pues no tenga el mismo progreso, ¿no? Entonces, bueno, esto pues es muy complicado. Aquí en esta diapositiva vemos a una anciana indígena. Esta mujer recibe atención paliativa ya que tiene un cáncer de cervix terminal. Este cáncer de cervix terminal pues le ha hecho sufrir en sus últimos días de vida, ha tenido bastante dolor, bastantes molestias físicas. Entonces, esta persona es del estado de Guerrero, de la Tierra Caliente, de la zona de Tierra Caliente del estado de Guerrero. Sabemos que es una zona marginal, es una zona pues muy pobre, donde la gente trabaja y se mantiene económicamente en pues gran mayoría de sembrado de amapola ilegal. Entonces, a pesar de esta situación, este estado de Guerrero solamente cuenta con 4 farmacias que están autorizadas para vender, para la dispensión de opioides, para para tratar el dolor al paciente. Y bueno, aquí al lado de esta persona pues está la doctora Felicia Gnaul. Ella es una activista de la lucha contra el cáncer, es una promotora de los cuidados paliativos y el debido acceso a los opioides. Y del lado de la paciente está la doctora Silvia Allende, que es directora del Servicio de Cuidados Paliativos del INCAN, y pues bueno, ellas están aquí como acompañándole en esta parte de los cuidados paliativos. Esta misma doctora, la doctora Arnaul, junto con varios investigadores mexicanos, publicaron un informe que describe la enorme epidemia de sufrimiento, dolor, perfectamente evitable en el mundo a partir de un indicador generaban en su estudio que denominaron sufrimiento grave relacionado a la salud. Entonces, en nuestro país aproximadamente y anualmente estaríamos hablando de 230,000 muertes, es decir, el 37% de las muertes total, cuyo sufrimiento pudiera ser perfectamente evitable si tuviéramos un acceso adecuado a los cuidados paliativos. Bueno, ella es una doctora guerrerense, anestesióloga,
que actualmente está enfrentando un proceso legal. La acusan por narcotráfico por la Fiscalía General de la República, debido a que esta doctora consiguió de forma independiente opioides potentes para poder intubar y pues hacer algunos procesos médicos en su hospital, debido a que estos opioides se escasearon todavía más por la pandemia COVID-19 que ahorita estamos sufriendo. Entonces, este ejemplo pues nos dice sobre la importancia de abordar estos temas desde la realidad, desde lo que pasa aquí en el mundo, en México sobre todo, no solo desde los textos, desde lo teórico, desde lo académico, lo abstracto. Bueno, y aquí ponemos un caso clínico. Un neurocirujano planteó este siguiente problema dentro de su hospital, dentro del comité de ética de su hospital, y se trata de un hombre de 70 años que le diagnosticaron un tumor maligno cerebral, el cual pues es un glioblastoma multiforme. Sabemos que tiene un mal pronóstico este diagnóstico. Este tumor suele dar dolores de cabeza, cefaleas muy fuertes, muy intensas, constantes, continuas, y también alteraciones en las funciones neurológicas. Entonces, bueno, se le hizo una resección del tumor después de 1 año y medio más o menos, que es lo que generalmente, pues como el pronóstico general de estos tumores. Después de 1 año y medio el tumor volvió a crecer. Entonces este paciente pues regresó, estaba con su médico y le decía que él quería pues una segunda operación, ¿no? Quería otra opción, y entre esas opciones pues mencionaba esta como una segunda operación. Entonces el doctor le explicaba que pues una segunda operación traería problemas más que beneficios, no implicaba riesgos graves para la vida y para su función cerebral. Entonces, textualmente, bueno, ante el comité de ética, el enfermo planteó su perspectiva con las siguientes palabras. Y el enfermo mencionó: ¿quién tiene más derecho a decidir? ¿El médico que opera o... Ay, perdón. ¿Quién tiene más derecho a decidir? ¿El médico que opera o quien padece la enfermedad? Dice mi doctor aquí presente que la cirugía no es útil en mi caso, pero no me ofrece alternativas a cambio, porque me niega la esperanza de una operación. ¿Quién tiene más derecho a decidir si corre o no corre los riesgos? Entonces, ante esto, pues el médico le explicaba de una forma pues detallada sobre el riesgo, ¿no? Que no existía una probabilidad razonable de generar un beneficio mediante la cirugía. Tan solo dolor, discapacidad, infecciones, pérdidas económicas, y nada de eso iba a retrasar la muerte, más bien podría acelerarse. Entonces el paciente pues se mostró concertado, preguntó: ¿qué me está diciendo? ¿Que no pueden curarme? ¿Que me voy a morir, hagan lo que hagan? Y el médico contestó: sí, por desgracia eso le estamos diciendo, no podemos detener su enfermedad y la cirugía solo empeoraría las cosas. Entonces, tras esta charla, se solicitó al paciente que saliera de la sala. Los médicos del comité de ética pues estuvieron valorando como las distintas opciones. Bueno, antes de esta parte el paciente les explicó a los médicos que la verdadera razón por la que él quería pues más opciones, por la que él quería la cirugía en específico, era porque tenía un fuerte dolor de cabeza, que era constante, que era continuo, era todos los días, el cual le impedía disfrutar de la vida, le impedía estar con su familia, le impedía dormir, le impedía comer. Entonces él solamente quería pues paliar este dolor o quitar este dolor. Entonces ahora sí el paciente salió de la sala del comité de ética. Estos estuvieron pues discutiendo sobre las opciones. Ya se solicitó al paciente que entrara a la sala, y más tarde se solicitó a la familia que también entraran. Entonces al final se acordó un procedimiento conocido como sedación paliativa. El paciente fue hospitalizado, se le colocó una bomba de buprenorfina, que era la primera dosis, se fue a su casa,
Aquí en su casa pues estuvo 2 días sin dolor, 2 días con su familia, tranquilo, y a los 2 días el paciente falleció. Entonces, bueno, pues este caso nada más es como para su análisis, para que lo puedan reflexionar un poco. Y luego pasamos al concepto de sedación paliativa. La sedación paliativa consiste en la administración de fármacos en determinadas dosis, en determinadas combinaciones, con la intención de disminuir la conciencia en lo más posible necesario para que el paciente pues deje de tener estas molestias, este dolor. Cuando se trata de una sedación profunda y continua en la que se suspende la alimentación y se retira en lo mayor posible la hidratación, entonces estamos hablando de una sedación terminal. Más o menos, bueno, esta acción, esta indicación se realiza cuando el paciente tiene de pronóstico 1 o 2 semanas y es indispensable que sea el paciente quien la solicita. Sin embargo, con frecuencia ocurre pues que el paciente ya está en un estado en el que no puede decidir y entonces la familia es quien la solicita. Por lo general se da en la etapa final de la vida, mas sin embargo no es excluyente, no se excluyen otras etapas. Se tiene que dar siempre que el paciente la requiera, siempre que el paciente la necesite. Y se sabe que esta acción puede precipitar la terminación de la vida, ya sea por depresión respiratoria, por hipercapnia, por hipoxia, pero bueno, se considera que este no es el propósito de la sedación, sino mitigar el dolor en lo más posible. Y bueno, en ocasiones los cuidados paliativos no van a conseguir aliviar el sufrimiento. Entonces se considera que este sufrimiento es bien importante mencionar que puede ser tanto físico como un sufrimiento emocional. Y en esta situación, algunos pacientes consideran preferible pues ya morir, adelantar su muerte. Entonces, en este caso, pues tenemos las opciones que no son legalmente accesibles aquí en México. Si es el médico quien realiza la acción que va a generar la muerte, estamos hablando de eutanasia. Cuando el médico se limita a proporcionar los medicamentos necesarios para generar la muerte, entonces estamos hablando de suicidio médicamente asistido. Y el suicidio asistido puede ser fuera del contexto médico, puede ser ocasionado por una persona pues no médica o que no se encuentra en la rama médica, y se puede dar a cualquier persona a través de diferentes medios. Este únicamente está autorizado en Suiza. La eutanasia es la acción que realiza un médico para inducir la muerte de un paciente que ha solicitado libremente por padecer un sufrimiento intolerable, para el que ya no encuentra alivio, para el que ya se dieron muchísimas opciones y que no ha mejorado, o una enfermedad o una condición médica que pues igual ya no existen alternativas terapéuticas. Las 3 características de la eutanasia es que es directa, activa y voluntaria. En cuanto a que la eutanasia es directa, es porque la muerte se produce en forma deliberada, como producto de la intervención médica, es decir, no es accidental. La eutanasia es activa porque el médico actúa e interviene con la intención de provocar la muerte, no por la omisión de algún acto médico, por alguna otra razón. Y sobre todo, y el más importante, es que es voluntaria. Siempre va a ser la decisión del paciente, va a ser una petición concreta, va a ser una petición reiterada, no porque en una ocasión el paciente haya expresado este deseo, pues ya vaya a implementarse, sino que posterior a la primera expresión, digamos, del deseo de eutanasia, pues se tiene que reiterar este deseo tiempo después. Entonces, bueno, el sujeto siempre pues va a ser el sujeto que realice la petición de eutanasia va a ser un sujeto competente, informado de su estado de salud, ya con las opciones como las opciones pues ya gastadas, un sujeto que experimenta un sufrimiento físico, psíquico, que es intolerable y que ya el tratamiento pues está agotado.
y la Ley General de Salud declara esta acción aquí en México como ilegal. En cuanto al suicidio médicamente asistido y el suicidio asistido, también se le denomina a estas dos acciones como ayuda médica para morir, debido pues como a las connotaciones, a la mala connotación que tiene la palabra suicidio. El suicidio médicamente asistido es la ayuda que da un médico a un paciente en respuesta a su solicitud. En el suicidio asistido, el motivo de la persona que quiere morir no siempre se debe a una enfermedad o no siempre va a ser un enfermo terminal, sino incluso es de nuestra competencia que pudiera ser un paciente con sufrimientos mentales. Entonces, en este caso son asociaciones civiles las que participan, en las que participa pues el área médica, y cualquier persona puede solicitar esta acción. Como ya dijimos, en Suiza es donde está permitida. La interrupción voluntaria del comer y del beber. Se trata de personas que sí pueden comer y beber. No estamos hablando aquí de la anorexia que da en pacientes con muchas comorbilidades, que ya incluso pues no tienen esta sensación de hambre, sino aquí es una persona que sin dificultades físicas puede comer y beber por sí sola. Y se valen de este recurso para morir, ya sea porque la muerte asistida no es legal en su país, ya sea porque no cumplió los criterios para tener una muerte médicamente asistida o eutanasia, o ya sea porque el paciente pues no quiere ser dependiente de la ayuda médica, entonces pues toma esta opción. Los pacientes generalmente que interrumpen de forma voluntaria el comer y el beber son pacientes con grandes comorbilidades, son pacientes ya en etapas generalmente terminales de su vida, por lo cual es como, pues digamos, fácil el dejar de beber. No fácil porque, bueno, tiene sus problemas físicos. Obviamente el paciente tiene hambre, tiene calambres, tiene muchísimo malestar, pero bueno, es una opción que tiene debido a que son negadas las demás opciones. Entonces, generalmente este paciente, como ya es un paciente de adulto mayor con comorbilidades, suele morir de falla cardíaca, por ejemplo, secundario fibrilación ventricular debido a un desequilibrio hidroelectrolítico. Más o menos un paciente de estas características pues va a fallecer en 2 semanas. Bueno, en cuanto al suicidio racional, la población de adultos mayores se considera de especial riesgo para el acto suicida, ya que si bien no lo intenta no lo intenta con más frecuencia que otros grupos etarios, sí lo consuma con mayor frecuencia, y aparte utiliza métodos de más alta letalidad que los demás grupos etarios. Sin embargo, hay que reconocer como este fenómeno de la ausencia de psicopatología se presenta con mayor frecuencia en los adultos mayores. No necesariamente un paciente se va a encontrar en un estado de terminalidad. Igualmente sabemos que más del 70% de los adultos mayores son funcionales, son independientes, y también en estos pacientes muchas veces no se logra documentar un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental que motive la ideación suicida. Entonces a esto se le llama pues suicidio racional. Y bueno, en esta imagen mostramos a Luis González de Alba. Él estudió psicología aquí en la UNAM, estuvo presente en el movimiento estudiantil de 1968, y el 2 de octubre de ese mismo año fue pues encarcelado durante 2 años. Él también estuvo involucrado en el activismo homosexual y se suicidó a los 72 años, el 2 de octubre del 2016, fecha en la que se conmemora el 48 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Este acto pues siempre fue considerado como el último acto de autonomía, de libertad que este personaje realizó. Y estas letras que presento en la imagen las describe Héctor Aguilar Camín, que es un periodista, escritor, novelista, historiador y analista político mexicano, las cuales, bueno,
Dice que se ha quitado la vida a Luis González de Alba, uno de los hombres libres de México. Su muerte ha sido el acto último de su salvaje libertad. Murió como vivió, como le dio la gana, ejerciendo sin límites su autonomía y su libertad. Siempre su libertad, tanto en el ámbito público como en el privado. Algunos autores consideran importante distinguir entre el suicidio que se elige, que como ya mencionamos, este se puede clasificar como racional, y el que ocurre cuando un individuo se precipita a la muerte, o sea, bajo un estado de desesperación, de depresión o de psicosis, el cual es pues a estos actores les llaman suicidio irracional o patológico. En este caso, la persona se considera que no está eligiendo y por eso pues se debe de proteger, impedir que se quite la vida. El escritor húngaro Sándor Márai relata el sufrimiento de Lola, quien era su esposa, durante una enfermedad terminal. Aquí los médicos pues no podían ofrecerle una curación, la analgesia ya no surtía efecto, ya los cuidados, los medicamentos para cuidados paliativos pues ya habían sido agotados. Entonces también este personaje perdió a su hijo, lidió con un cáncer propio en su cuerpo, la ceguera aparte, él estaba exiliado. Y bueno, en en Estados Unidos estaba la Guerra Fría en ese momento. Entonces pues esta situación le impedía regresar a su lugar de origen, que era Hungría. Este señor sabía sobre la ausencia de oportunidades legales para ejercer la eutanasia e hizo una planeación cuidadosa de su propio suicidio. Como en Estados Unidos se permite la compra de armas, entonces compró un revólver, terminó con su vida a los 88 años en los Estados Unidos. Estos casos pues aquí los agregamos igual para que pues ustedes los analicen y se quede como a la reflexión de cada uno de ustedes. Bueno, Job Dryon es un jurista holandés. Junto con otros juristas, filósofos y bioeticistas, plantearon el concepto de vidas completas. Este concepto pues, es algo difícil y varía enormemente, pero se pudiera expresar como personas mayores de edad, la mayoría de las veces muy longevas, mentalmente competentes, que tienen un problema de salud crónico o una combinación que les causa un sufrimiento cada vez más insoportable e irreversible, con la pérdida adicional de independencia, dignidad y sentido en sus vidas. No cumplen criterios de terminalidad, por lo que aún en los países donde está permitida la muerte asistida, no pueden acceder a esta. Bueno, existen numerosas instancias dentro de la UNAM que abordan estos temas. Perdón. Y ya, les voy a platicar un poquito acerca de lo que es pues mi proyecto de tesis, así rápidamente y aprovechando esta oportunidad. En conjunto con el doctor Velázquez y el doctor Aguilar estoy haciendo este protocolo, el cual tiene como objetivo conocer pues las decisiones, las preferencias que tienen los pacientes adultos mayores en la atención médica al final de su vida. Entonces, esto lo vamos a hacer por medio de una encuesta de opinión. Si alguien de ustedes presentes está interesado, quiere como más información acerca del tema, pudiera acercarse sin problema conmigo o con los doctores. Hay muchísimas encuestas acerca de las decisiones al final de la vida, pero estas encuestas sobre todo son como pues de pacientes jóvenes, de pacientes no enfermos. Es importante aquí pues la población, ¿no? Que estamos hablando de pacientes ya adultos mayores que están próximos pues al final de sus vidas, que tienen comorbilidades y sobre todo que tienen trastornos mentales. Entonces esto pues es importante, es como pues algo novedoso, digamos, que pues de estudiar.
Y bueno, estas son algunas como instituciones que se encargan de analizar estos temas que aquí se expusieron. Solamente les dejo como las imágenes. Y ya para terminar voy a concluir con esta frase que dice: uno es tan joven como su fe, tan viejo como su duda, tan joven como la confianza en sí mismo, tan viejo como su temor, tan joven como su esperanza, tan viejo como su desesperación, de Frank Crane. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.